está claro. Buenos días amigos oyentes, qué gusto saludarles nuevamente aquí en Está Claro. Hoy martes 18 de noviembre de 2014, estamos con casa llena. María Clara, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de I99 en este programa Está Claro 18. Ya pasamos la quincena, José. Sí, señor, de noviembre. Pasamos la quincena y estamos todos contentos. La verdad es que todo el mundo está pensando ya en Navidad y todo lo que se avecina. Por eso... Ya mismo, el clásico. Hay varias noticias hoy, ¿no? Por supuesto, unas más preocupantes que otras. El secuestro de María José Alvarado, Miss Honduras. La reina de Honduras. La reina de Honduras, que estaba lista ya para viajar a Londres. No se sabe qué es lo que ocurrió. Si llegó, si no llegó. Exactamente, un tema muy complicado en lo que respecta al Ecuador. Por supuesto, mañana el Clásico del Astillero, una de las informaciones más críticas. Emelec con bajas, Barcelona con expectativa. Cero bullying. Por favor, a ninguno de los dos les interesa o les sirve ni el empate, y por supuesto el que pierde creo que está en problemas. No, Emelec no, porque Emelec por último está en la final. El problema de Barcelona es terrible si mañana no gana. Vamos a conversar de inmediato con el gobernador de Guayas, Rolando Panchana. Más adelante estará también con nosotros Guillermo Lazo, para conversar de los temas políticos y de moda, por supuesto. Gobernador, el tema de la delincuencia, ¿cómo la combate la gobernación conjuntamente con la Policía Nacional? Buen día. Buenos días. A ver, vamos a cifras. Yo creo que eso es la estadística, es la que nos muestra los avances. ¿Sabías que el mes de octubre de este año, sí, el mes pasado, fue el primer mes en 20 años que en el distrito sur de Guayaquil, que comprende Trinitaria, Malvinas y Guasmo, no hubo una sola muerte violenta en octubre? Con fiestas de Guayaquil, con actos masivos organizados por diversas instituciones, incluido la gobernación también, pero no tuvimos ni una sola muerte violenta. Obviamente eso no es casualidad. ¿A qué? Eso se debe a un modelo de gestión que está dando frutos, que tiene como hoja de ruta una serie de herramientas que estamos implementando para poder brindar esa seguridad a la gente. Nunca será suficiente, pero es bastante bueno lo que estamos logrando. Por ejemplo, vamos a cerrar el año con un dígito por cada 100.000 habitantes de muertes violentas. Cuando nosotros en el 2007 tomamos el gobierno, teníamos 23 habitantes en Guayaquil y en Guayas. Teníamos 23 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 8, es decir, menos, estamos llegando a la tercera parte. Pero ese índice, que es internacional, hace que el Ecuador pase de los países más inseguros de la región a los más seguros de la región. Yo he tenido anécdotas que te puedo contar a millares de subir. Un día, por ejemplo, asaltaron unos médicos paraguayos en las escalinatas del Cerro Santana. De hecho, eso no es solo responsabilidad de la policía. Ahí se supone que debe haber policía metropolitana y guardia privada, porque es un lugar turístico manejado por el municipio de Guayaquil. Los asaltaron. Se hizo la denuncia en el distrito, ahí mismo. Y en 2 días, se les entregaron los documentos y todo lo robado a los paraguayos. Y uno de los médicos me decía: vea, gobernador, yo cuando llegué al Ecuador, a mí desde Paraguay me decían muchas cosas que no eran buenas. Pero en este país me han pasado 2 cosas en esta ciudad. La una, que me embarqué en un taxi que decía taxi seguro, ¿no? Y se me quedó olvidado el celular. Y el taxista me lo fue a dejar al hotel. Increíble. Me lo fue a dejar al hotel. Y no me pidió recompensa, nada, me lo fue a dejar al hotel. Y lo otro, esto de los documentos, que en 48 horas me volvieron las tarjetas de crédito, toda mi identificación, mi pasaporte, todo lo que se me lo habían llevado, y capturamos a uno de los 4 muchachos, eran menores de edad. Lo que pasa, María Clara, Rolando, amigos oyentes, es que efectivamente este tipo de casos tienen que ser dados a conocer también, porque existe como una percepción de que Guayaquil, ahora también la capital de la República, son ciudades totalmente inseguras. Pero todo el mundo tiene que saber que las grandes ciudades, las metrópolis, Bogotá, estamos hablando de Medellín, siempre se habla de Nueva York, etcétera, son ciudades, por supuesto, conflictivas. Nada es suficiente, como conversábamos antes de la entrevista.
nada es suficiente cuando hay una víctima. Entonces no podría decir el gobierno de ninguna manera, entiendo, que la cosa está solucionada en cuanto al tema delictivo. Vamos muy bien. Pero ¿qué se está haciendo en cuanto a operativos para detener a los líderes de esas bandas? Por ejemplo, Rolando, tú estás como gobernador luchando por el tema del microtráfico. Sí. Por supuesto, una lucha muy fuerte, muy ardua, pero los resultados no pueden ser que solamente sean detenidos unos cuantos microtraficantes. Los traficantes de droga, de esos de los que son los peces gordos, ¿cuándo van a estar en la cárcel? A ver, este año vamos a cerrar con el récord de decomiso de droga en el Ecuador, y especialmente en Guayas y en Guayaquil. Fuera de eso, desde que empezó el programa Revolución Preventiva, que es coordinado por la Gobernación del Guayas con 6 ministerios e instituciones del sector público, y a propósito, mañana entramos ya a la segunda fase, es decir, entramos la semana pasada, pero mañana vamos a anunciar, presentar públicamente el contenido de la segunda fase, porque la primera fase es de control y disuasiva, pero tú no te puedes quedar en eso, porque la lucha tiene que ser integral. Entonces viene la fase de motivación y relanzamiento de la consejería estudiantil en los colegios y escuelas públicos, y para eso nos está ayudando mucho Raúl Di Blasio, que se va a quedar, ya se está quedando 4 meses con nosotros, precisamente porque él tiene la experiencia en México y en Colombia de hacer clínicas motivacionales que han dado muy buen resultado, precisamente para en el interior de los colegios dar esta lucha, porque la droga no se produce en el colegio, la introducen. José, Sí. si me permite, Rolando, el gobernador. Encantado. Rolando es amigo de años. Sí. Le saluda Guillermo Lazo. Yo creo que no sería leal que una vez que el gobernador se retire, yo dé alguna opinión sobre alguna de las cosas que le he escuchado. Me gusta ser frontal y especialmente con las personas a las que uno respeta, independientemente de que esté él hoy desempeñando un cargo y defendiendo unas tesis que no son las tesis que yo defiendo. Pero eso es en democracia, es normal en democracia. Yo creo que el problema del narcotráfico, el problema del microtráfico, tiene otros orígenes, Rolando, y es el tema del Código Orgánico Penal. Permitir que se pueda transportar 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, yo creo que no es bueno, porque facilita la labor del micro narcotráfico. Yo creo que hay dramas que se viven hoy en la familia ecuatoriana que no se vivían antes. Jóvenes encadenados por la madre de familia porque tienen temor de que salgan a la calle. Yo creo que la labor de información es muy buena. Todo lo que se haga es muy bueno, pero no es suficiente mientras no se corta de raíz, por ejemplo, este tema que yo planteo. Sí, pero Guillermo, eso no está en el código, eso está en instrumentos de menor jerarquía jurídica. Con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho al respecto? Por supuesto que me preocupa eso, pero hay que evaluar y tabular el tema, y si ese es el problema y hay que modificarlo, se lo va a modificar, sin duda. Pero tiene que ser urgente, Rolando, porque mientras nosotros discutimos, hay unas madres que están llorando ahorita, que están ansiosas, que realmente sienten desesperación, encadenan a sus hijos, y muchos hijos jóvenes que aceptan ser encadenados. Y no solamente es esa una arista del problema, la otra es información, y me parece bien que Raúl Di Blasio y cualquier otra persona de buena fe quiera ayudar en ese campo, pero yo creo que hay que ver lo que sucede en materia de empleo para los jóvenes. Yo creo que un joven que tenga empleo, un joven que sienta la absoluta libertad de ir a la universidad, conseguir un cupo y estudiar lo que él quiere, sin que a través de métodos de alguna forma sugestivos se oriente su profesión, son jóvenes que tendrán oportunidades y van a desechar el narcotráfico. Pero un joven que no tiene empleo, un joven que no tiene acceso a la universidad, es fácil presa del narcotráfico. Y yo creo que hay que verlo en su conjunto, y no solamente, no digo, y no le quiero restar méritos al esfuerzo que tú haces como gobernador, no le quiero restar méritos. Yo también desempeñé ese cargo y a veces uno se satisfacía por mejorar los indicadores. 8 muertes violentas, fuera de micrófonos te decía, ¿y qué sentirán las familias de esos 8 que murieron? Es decir, no es suficiente,
y yo creo que hay algunas otras razones por las cuales es necesario trabajar, como la generación de empleo y una reforma educativa que no excluya a los jóvenes de la universidad. Sí, pero yo en eso te digo, y lamento no poderme quedar todo el tiempo que merezca el programa, porque viene el vicepresidente de Bolivia y tengo que irlo a recibir. Pero en eso yo puedo responder que... Llega en la mañana. Sí, ya mismo llega. Y tengo que recibirlo por protocolo. Pero el tema es el siguiente. O sea, esto se evidencia por algunas otras razones. Este año nosotros hemos tenido el récord de matriculados en el sector público a nivel de escuelas y colegios. La pregunta es dónde iban esos muchachos antes. Y si el problema del microtráfico se evidencia ahora en toda su dimensión, es primero porque lo estamos enfrentando desde el poder público, desde la función pública. Y en segundo lugar, porque hoy están llegando a las escuelas y colegios públicos muchísimos muchachos que no llegaban, que nunca estaban, porque no tenían opción para educarse. Yo si ustedes van en cualquier día a los campamentos educativos y simplemente tabulan cuántos de esos estaban antes y cuántos no estaban. Hoy día tenemos solo en Guayaquil, y más allá en la provincia del Guayas, tenemos más del 30% de estudiantes matriculados que el año anterior. O sea, tenemos 30% más de demanda. El indicador en educación, Rolando, ese indicador hay que tomarlo en cuenta, el que tú señalas, pero más importante es el de la deserción, no solo matricular, sino terminar el año y que realmente se gradúen del colegio. El nivel de deserción todavía es muy alto porque a veces el currículum, las materias, no necesariamente son del agrado de los estudiantes. Y esto no es un problema coyuntural, no quiero decir eso, es un problema estructural del Ecuador. Pero el indicador que tenemos que fijarnos es el indicador de deserción. La deserción es muy alta a niveles de escuelas y colegios. Ahora, Rolando, sí, disculpe la interrupción. Justamente recogiendo algunas expresiones aquí en esta mesa de conversación. Efectivamente, nunca es suficiente lo que se hace para beneficiar a la sociedad. La sociedad siempre pide algo más cuando un individuo de manera particular se siente afectado, sea por el microtráfico dentro de los colegios, sea por la violencia que hay en la sociedad. Pero hay una labor que se ha realizado a lo largo de un año, que es una labor en diferentes aspectos dentro de esta sociedad, que como gobernador Rolando Panchana tú lo has estado haciendo en diferentes programas, y eso le ha dado también como un plus diferente, porque no solamente se llegan a conocer cifras en donde se ve el avance de estos mismos programas, sino que también está la parte humana, la parte de esa autoestima que va cambiando en el ciudadano, de ese empoderamiento, de ese sentirse más guayaquileño, más guayacense, sentirse que estás protegido, sentirse que tienes a quien tocarle la puerta para pedir ayuda en el momento que se necesita, sentir a dónde puedes ir quizás a reclamar algún derecho cuando te sientes alienado. Y eso es parte de una labor que se ha realizado a lo largo de un año, porque también estás por cumplir un año en la gobernación. O sea, es un año en el cargo, pero esa es una característica mía. Yo converso con la gente. O sea, cuando uno es periodista y se ha formado en la calle, sabe que no puede despegarse de la calle y enclaustrarse en una oficina para no perder el latir de la gente, el sentir de la gente, el vivir de la gente. Entonces yo soy de los que se mueven mucho por naturaleza, y estoy en los cantones y en todos lados y en todas las parroquias de Guayaquil. De hecho, el jueves me voy al Morro a hacer un gabinete provincial en el Morro, como hicimos el mes pasado en Puná, que también es Guayaquil, pero es una isla donde no llega normalmente el municipio a resolver los problemas cotidianos que tienen, pero el gobierno tiene que dar una respuesta al margen de eso. Es decir, esa es mi característica y no la voy a perder. Ahora, complementando un poco lo que estamos hablando, yo creo que es importante decir el tema la lucha contra el microtráfico, por supuesto que es importante. Nada es suficiente, dice Guillermo Lazo, también estoy de acuerdo. Lo que no escucho, y me parece que es tremendamente importante, es tomar en cuenta a las familias. Soy padre de familia, tengo 4 hijos, conversamos permanentemente en el colegio con profesores, están dando cursos, etcétera, integrando a los chicos. La división que hay en la familia es terrible. Los padres no conversan con sus hijos
Y si tú no tienes como hijo ese encauzamiento, lo lógico que debe haber del ejemplo de familia, que te digan no, es diferente. Hay otro elemento más, en mi opinión, y es que yo creo que los problemas de la sociedad no son problemas solo del gobierno, ni son solo los problemas de quienes los sufren, son problemas de toda la sociedad, integrales. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, yo creo que hay que incorporar a la sociedad civil en la lucha contra el tráfico y contra el consumo de drogas en los colegios, de los jóvenes y los niños. Yo creo que la incorporación de fundaciones de la sociedad civil, gente de buena fe, interesada en el tema, es útil. No se los puede excluir, no se puede pensar que es el gobierno el único que lo puede hacer. Yo creo que es un problema que atañe a toda la sociedad en su conjunto, y hay que inspirar a toda la sociedad para que ella tome responsabilidad de los problemas que se presentan en este caso con los jóvenes. A ver, ya me hicieron hablar de lo que iba a anunciar mañana, pero no tengo problema. A ver, la segunda fase exclusiva de la revolución preventiva precisamente apunta a eso. A ver, si tú pretendes combatir el problema del microtráfico solo de la disuasión y el control, fracasas. Tienes que incorporar a la familia. Entonces, lo que está haciendo Raúl con estas charlas motivacionales, que son dirigidas a los muchachos y también a los padres de familia. ¿Para qué? Para que el padre se involucre, porque el mayor problema que tenemos es que el padre lo niega, se excluye, dice mi hijo no está en eso, o piensa erróneamente que el problema del microtráfico es solamente de una clase social o de un barrio determinado. O ni siquiera está enterado. Vea, aquí no hay, y lo voy a decir por enésima vez, aquí en Guayaquil y en el Guayas no hay 40 o 50 bandas de microtraficantes. Hay mucho menos, muchísimo menos. Es la misma banda que vende un tipo de producto en el barrio popular y otro tipo de producto con otro empaque y con otro método de distribución en el barrio adinerado. ¿Y por qué no han cogido esa banda, gobernador? Es que hemos desbaratado, desde que empezamos la revolución preventiva, hemos desbaratado más de 12 bandas. ¿Gracias a qué? A que la información llega, porque a ver, tú tienes que llegar al colegio, encuentras en el colegio algo, pero en el colegio no está la respuesta, está afuera. Entonces, tienes que llegar al que distribuye la droga. Y cuando logras incorporar a la ciudadanía, al padre, al barrio, que quiere limpiar el problema de su entorno, entonces ahí estás haciendo por fin un trabajo integral. Es lo que pretendemos hacer en la segunda fase. ¿Con qué además? Con la consejería estudiantil, lo que se llama el DECE. Es un psicólogo educativo que dentro del colegio está, ¿para qué? Para armonizar los problemas del estudiante con su familia, con su rendimiento académico. Y el tema de la deserción que tocaba Guillermo. A ver, hoy tenemos un Estado que se preocupa hasta de por qué no llegas a clase, cuando antes eso no pasaba. No llegabas a clase un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes. Ya. Cuando tenemos ese tipo de casos, la obligación del director distrital, del rector, del profesorado, es monitorear al estudiante hacia su casa. A ver por qué no nos está llegando. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, hacer un seguimiento, que eso es lo que ha faltado en lo público. En lo privado existe, en lo público había una gran falencia. La estamos intentando corregir, por algo hemos empezado. Rolando, una inquietud que tengo, en esta nueva fase, digamos, de este programa, específicamente hablando del microtráfico, hay maneras en las que, ya que todos deberían involucrarse, o esa es la finalidad, ¿no? Que se involucren las autoridades de los colegios, los padres, los alumnos en sí, psicólogos para las ayudas que se necesiten. Hay formas, hay mecanismos para hacer las denuncias, para que los chicos se sientan respaldados o los padres se sientan respaldados de alguna manera de frentear este asunto, pero ya de manera legal, con una denuncia que permita también a las autoridades de hecho, para pelear contra el microtráfico tú no puedes exponer al denunciante. Entonces hoy hay 3 mecanismos: el 1-800 drogas, la denuncia al ECU 911, que es anónima. Nosotros tenemos personal preparado en el 911 para recibir la denuncia y rastrearla, y cuando se ejecuta, nosotros, dices, como gobernación, como gobierno, es decir, porque en el ECU se integran todas las instituciones. Entonces cuando llega una denuncia de ese tipo,
hay un personal especializado en antinarcóticos que trabaja en el tema. Recuérdate tú también que hay una máxima que no debe romperse. En seguridad, lo que no se dice es lo más importante. Porque tú no puedes estar diciendo las cosas que vas a hacer, porque entonces el delincuente está un paso más adelante. Eso se llama estrategia, ¿no? O sea, son estrategias que tienes que llevar con cuidado. Pero en todo si caso hay las formas de hacerlo. Sí, hay el 1-800 delitos, hay el 911, ¿no? Y el 1-800 drogas. Y hay también el mecanismo de combatirlo en el colegio, o en el barrio, o en el entorno, porque lo importante no es que llegues con policías en ese momento. Lo importante es hacer labor de inteligencia previa y posterior. Rolando, sabemos que Sí, sí, me tienes tengo que... que... Última ¿Puedo pregunta. yo A ver, hacer estos una son última fáciles. pregunta, Rolando? Sí, encantado. Si te vas a poner en el papel del preguntador, está bien. Una pregunta, Rolando, que quiero aprovechar ya que estás aquí. El canciller Ricardo Patiño ha dicho que él no está de acuerdo con la reelección indefinida de ninguna autoridad. ¿Tú crees en la tesis de Ricardo Patiño? Nosotros no hemos hablado jamás de reelección indefinida. Ese es un tema en el que hay una postura tuya y de otra gente que tiene una agenda clara. Y el gobierno lo que siempre ha dicho es, a ver, lo que nosotros queremos devolverle es al pueblo la capacidad de decidir, a todo nivel. Porque no estamos hablando solo del presidente, estamos hablando del presidente, de los asambleístas, de los alcaldes, de los prefectos, etcétera. ¿Y dónde quedó el principio de Montecristi de luchar contra los cacicazgos, el caudillismo y sobre todo, Rolando, dónde quedó la declaración del presidente Correa de enero 20 del 2014 cuando dijo: no es bueno alterar las reglas del juego por considerar indispensable una persona? Hay gente capaz en el Ecuador. Y luego en mayo cambió de idea. Bueno, a ver. Lo que nosotros estamos diciendo es que es el pueblo el que tiene que decidir. Pero también con una agenda. La Oye, agenda es nadie cambiar te va- toda la institucionalidad del país para defender el derecho de una persona. Y yo sí tengo una agenda, defender la democracia. Y sobre Todos todo que defendemos se la escuche, democracia. pero que se escuche la voluntad de la mayoría de ecuatorianos. El 73% quiere ser consultado. A ver, la democracia se expresa en las urnas. Y en las urnas, cuando tú tienes opciones, tú puedes votar o por la continuidad de una acción o por otro candidato que te parece que es ¿por qué mejor. el temor a la consulta? A ver, Nadie tiene temor a la consulta. si me ¿Y por qué permiten- no- ¿Y por qué no la convocan a la Nadie. consulta? Lo que me decimos es que permiten- la Asamblea tiene la legitimidad para poder resolver ese tema porque es enmienda y no reforma. O sea, A ver, ya interesa pasaron un de la arbitraje en este democracia momento. participativa a la democracia representativa. Perdón, si me permiten... Pero bueno, en democracia todo una caso, sola. Este ya debate- escuché la opinión de Rolando. Este que quería debate escucharla. no estaba previsto. No. Lo hubiese Pero planificado más que de otra debate, forma. un No, intercambio de ideas estamos democráticas. conversando, no debatiendo. Pero está bien, no, y los debates son Y hemos buenos. coincidido, no estábamos de acuerdo en esto. Ahora, No, hemos ahora- coincidido en el programa. Sí, en el programa. Y no hemos coincidido en las tesis. ¿no? Sí, ahora Lo cual fíjate, demuestra que Carlos, tú puedes en una misma mesa, sin lo político discutirlo con altura, Yo le pregunté ¿no, a- verdad? Y no involucrar las realidades personales en las políticas. Claro, Yo debo reconocer que Guillermo diferencia las dos cosas. Otros políticos que eventualmente coinciden con él no piensan de la misma. Bueno, y es una característica de nuestro programa también, Claro. en esta mesa de conversación. Vale, claro, si tú recuerdas hace algún tiempo que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo Lazo, le pregunté en varias ocasiones, ¿usted se sentaría a debatir, a conversar, a dialogar sobre los temas de concertación de este país? Por supuesto que sí. Y eso es importante, porque Por hay supuesto muchos que políticos que solamente miden el timing político para decir en qué momento debaten o en qué momento Por se supuesto abren que ese sí. debate. Y yo he dicho claramente y públicamente en esta radio y en otras mis puntos de coincidencia con el presidente de la República y los aciertos de sus políticas. Pero asimismo critico, porque es mi obligación como político de oposición, observar lo que yo creo que debería de ser distinto en el país. Eso, con lo que estamos de acuerdo es con el debate de altura. Es decir, que la gente, sea los que están escuchando en este momento, escuchen el debate, porque es debate. ¿Cuál es el problema? Exponer decir que es tesis, debate? exponer argumentos y que el pueblo Claro, finalmente pueda de tomar una acuerdo. decisión. Además, Clara. el respeto personal no tiene por qué ser excluido de un intercambio de opiniones diversas. Yo conozco a Rolando Panchana, ¿qué tiempo Rolando? 30 años. 30 años. Por lo menos 30 años. Y los 30 años que lo conozco, simplemente, digamos,
digámoslo de esta manera, no tengo por qué faltarle respeto al darle una opinión. Por eso he querido ser muy leal y no esperar que él se retire para dar algunas opiniones, correcto, sino decírselo ahora, en su cara, frente a frente, y no hacer algo que... Y es sano ventilar las diferencias frontalmente. Debería ser más seguido. Y con altura, digamos. Porque Debería ser más debo seguido. reconocer yo también, Guillermo, que, o sea, nunca mezclar lo personal con lo político, y eso es lo importante. Es decir, así deberíamos hacer todos los que estamos en el ejercicio de la política, ¿no? Y no mezclar lo personal con lo político, ¿no? Son dos causas distintas. Claro, A sería mí más me positivo preocupa, para la comunidad. más que el tema de la reelección indefinida, de los temas que hemos tratado, me preocupan los jóvenes y los niños consumiendo drogas. Yo sí quiero darle dos aportes a Rolando. Hay que considerar a la sociedad civil. No solo el gobierno puede hacer las cosas. Yo creo que la familia ecuatoriana tiene que ser incorporada. Y tiene que ser incorporada todo ecuatoriano, que dentro de su libertad individual también está el ejercicio de la solidaridad. Y parece que en los últimos tiempos los mensajes han sido: el gobierno puede solo, no queremos a la sociedad civil. Y yo creo que eso es un error, y este es un problema muy grave y muy serio. Yo tengo 5 hijos, ya tengo 3 nietos, y gracias a Dios no tengo ese problema en mi familia. Pero cuando recorro el Ecuador, y no solo el Guayas, me preocupa mucho escuchar el drama que causa el consumo de droga de niños y jóvenes en el Ecuador. Y yo creo que hay que incorporar a la sociedad civil en la lucha contra este mal, y segundo, hay que eliminar en cualquier ley o reglamento la tenencia mínima de drogas. Me parece que eso es un error. Bueno, en cuanto a lo primero, y con esto me voy, solo para que Guillermo lo sepa y el resto de ciudadanos lo sepan, para este tema de la revolución preventiva, el gobernador se ha reunido con empresarios privados en por lo menos unas 7 u 8 reuniones. Y esta revolución preventiva va de la mano con el apoyo de ellos. Es decir, no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo sin el respaldo de la empresa privada también. ¿Por qué? Porque yo creo también que esto es un problema de toda la sociedad. Y yo les he dicho en esas reuniones, a ver, esto no puede ser solo del gobierno, no puede ser solo. ¿Qué pueden apoyar, por ejemplo, ellos? A ver, económicamente, obviamente, en las iniciativas en las que estamos trabajando de la revolución preventiva. Pero más allá de eso, en que las charlas se den, o sea, este tipo de concienciación se dé a todo nivel. Porque, a ver, y yo les he dicho a los empresarios, a ver, ese trabajador suyo, X o Y, que llega a trabajar, puede tener en su casa el mismo problema, y usted no lo sabe. Y no es un problema mío, público, Pero Rolando, es un problema de todos. hay que dejar que operen fundaciones como Fundación Crecer. Hay que dejar que vuele esa libertad individual que quiere expresar la solidaridad con quienes tienen problemas. Y el mensaje que se ha recibido respecto de la sociedad civil es: apóyame que yo lo hago, tú no lo hagas, apóyame que yo lo hago. Y yo lo que sí sugiero en este tema en particular de las drogas de niños y jóvenes, apoyen también ustedes a la sociedad civil. Dejen que las fundaciones operen, funcionen con libertad. Hay gente prestigiosa y de buena fe como la de Fundación Crecer, se me viene a la memoria esa fundación nada más, y hay otras mucho más importantes también, que a veces se sienten sobrereguladas por el Estado, sobre perseguidas por el gobierno, y a veces maltratadas también, desvirtuando su verdadera intención de servir a los demás. En este caso en particular, te digo con toda sinceridad, recorro el Ecuador, converso con la familia ecuatoriana, tú lo haces en la provincia del Guayas, no lo dudo, y no lo dudo que te conmueva también porque eres padre de familia y tienes a tu hija en el mismo colegio donde está mi hija, y no dudo de tu buena fe, pero a veces los métodos los equivocamos. Si yo fuera presidente, daría toda la facilidad para que la sociedad civil apoye en la solución de problemas. No creo que el gobierno es el único protagonista. No, de hecho, en este tema nosotros hemos convocado a muchísima gente de la sociedad civil. Lo que pasa es que no puedo, por seguridad, revelar todas las personas que están apoyando esto, porque cuando tú luchas contra esa mafia apunta a los vulnerables.
Entonces, uno a los trabaja, vulnerables que no están en el poder. tú Entonces, como autoridad trabajas en la represión y eso está bien, o en el ejercicio de la autoridad en el control de bandas, destruyendo bandas. La sociedad civil, unas señoras en una fundación pueden trabajar en la información, pueden trabajar consolando a la madre, entendiendo a la madre, transmitiendo experiencias como las de José. Hablen más con los hijos, quítenle el celular, porque a veces uno va hasta un restaurante y ve 4 personas que no están entre ellas reunidas, cada una está hablando de su propio diálogo con un celular. Yo creo que lo que dice José es genial, algo tan sencillo. Oiga, póngase a conversar con sus hijos, que de repente usted tiene el problema dentro de su casa. Quizás eso lo puede hacer más una madre de familia, un padre de familia, no el gobernador. El gobernador hace otras cosas fundamentales, pero el padre de familia y la madre de familia pueden complementarlo. Sí, está claro que hay temas en donde se puede coincidir. Por supuesto. Y qué bueno que este programa sirva para eso. Rolando, muchas gracias. Chao. Sí, ¿Qué gana Barcelona mañana? En eso estamos totalmente de acuerdo. Ojalá. Volvemos después de la pausa comercial con Guillermo Lazo. Bien, continuamos con nuestro programa. Está claro, 10 horas con 15 minutos. Interesante el diálogo, debate, tertulia, como quieran llamarlo. ¿Qué se dio? ¿Qué se dio? No estaba programado de esa manera, pero así en es. realidad resultó, ¿sabes qué? Refrescante, resultó positivo, resultó de alguna manera algo que yo creo que el público espera y merece. Bueno, en este programa no nos gusta, al menos a mí particularmente no me gusta leer mensajes, porque no estoy de acuerdo con eso. Los mensajes son demasiado fríos y depende de quién venga para que uno lo tome bien o mal. Pero en todo caso debo decir que los que me han llegado al menos son bastante positivos. Guillermo Lazo, ¿cuál es la estrategia? No voy a decir de la oposición en general, pues no representa a toda la oposición, pero ¿cuál es la estrategia para convencer a propios y extraños de la Asamblea para que las enmiendas sean lo que realmente la gente quiere y no solamente un grupo político o un movimiento partidista? Yo diría, ¿quién pesa más? 16 millones de ecuatorianos que son los dueños de la democracia, los mandantes primarios, o pesan más 100 ecuatorianos muy respetables, por más respetables que sean, que representan una ideología, unos conceptos que hoy se quieren imponer en el Ecuador? ¿Quién pesa más? Yo diría que pesan más los 16 millones de ecuatorianos. ¿Por qué no aceptar la consulta si el 73% de ellos quieren ser consultados? ¿Por qué quienes consultaban peleas de gallo, corridas de toro, hoy no consultan si los ecuatorianos están de acuerdo o no con la reelección indefinida? No lo quieren hacer porque tienen miedo, porque tienen una agenda propia, porque quieren defender el derecho de un ecuatoriano, de uno solo, frente al derecho de 16 millones de ecuatorianos. Guillermo, pero si eso es cierto, de lo que usted dice, esa teoría es cierta, entonces significa que si vamos a una reelección, a una candidatura para reelección, esos ecuatorianos votantes van entonces a rechazar aquello en las urnas y entonces el presidente que sería candidato perdería. Es que hay que ser serio en democracia, José. Una cosa es elegir de entre un conjunto de candidatos a una persona y otra cosa es alterar una estructura fundamental del Estado. ¿Por qué? Porque no es simplemente banal decir el presidente dura 2 periodos de 4 años, el alcalde dura 2 periodos de 4 años, el asambleísta se reelige por una sola vez. No es banal, no es que alguien dijo, digamos que es una vez, o podemos decir que son 10 veces. No, lo que se habla es de que la democracia se basa en instituciones, no en personas. De que no hay que permitir ni el cacicazgo, ni el caudillismo, ni peor a alguien que se quiera convertir en dueño del país. Porque en todo caso, lo dijo Bolívar en el Congreso de Angostura, no es bueno que una misma persona permanezca tanto tiempo en el poder. Se acostumbra a mandar al pueblo, el pueblo obedecerlo, y de ahí nacen la usurpación y la tiranía. Por eso yo creo y yo defiendo la alternancia en el poder, pero la palabra final no la tengo yo, la tienen los ecuatorianos a los que hay que consultarles, y eso es lo que yo defiendo ahora, que se le pregunte a los ecuatorianos,
una inquietud que yo tengo es qué tan efectiva puede ser esta posición de la, digamos, de la oposición en este momento con respecto a insistir en la consulta en el momento en que estamos, cuando ya prácticamente está pasando ya el tema de la reelección indefinida. María Clara, es que este no es un tema de la oposición, este es un tema que le inquieta a más del 73% de los ecuatorianos, y ese 73% de los ecuatorianos no pueden ser calificados de opositores del gobierno, son ciudadanos ecuatorianos. Muchos de ellos inclusive coinciden con la tesis del gobierno, nada más que quieren que se les consulte, y él quiere expresar con su voto en las urnas su decisión. ¿Por qué tanto miedo? Ahora, ¿qué herramientas reales hay para llegar y para conseguir la consulta? El artículo 104 de la Constitución le da la facultad a los ciudadanos ecuatorianos a ser consultados por cualquier tema de interés nacional. Y ese es el camino por el que estamos transitando en Compromiso Ecuador. Basado en el artículo 104 hemos asistido al Consejo Nacional Electoral para que nos den los formularios. Si mañana no nos los dan, es la confirmación de un miedo y un temor al pueblo ecuatoriano. Es decir, quienes quieren actuar de espaldas al pueblo. Y eso no es moda, María Clara. Eso no es una cuestión banal, que digamos, bueno, ya pasó el clásico, ya el resultado no importa, todos somos ecuatorianos. No, esto importa mucho. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de consulta popular por iniciativa ciudadana. Porque hay algunos que por ahí han dicho, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida, pero critican y no hacen nada por oponerse efectivamente, como lo hemos hecho quienes participamos de Compromiso Ecuador. Hemos ido al Consejo Nacional Electoral y se ha iniciado ya un trámite. Y hay otros que dicen, vea, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida, pero yo creo que tiene que ser de iniciativa popular, pero es que aquí lo puse y no lo encuentro. Se llenan de críticas que al final del día lo que hacen es satisfacer al interés de quienes quieren reelegirse permanentemente. Y una consulta que es lógica sobre el tema de la reelección. ¿Por qué, si está bien para muchos que los alcaldes sí se puedan reelegir 4 o 5 veces y los presidentes no? No, José, no caiga en esa trampa. No, José. La Constitución de Montecristi en el 2008 llevó a cero a todas las autoridades del país, incluido el presidente de la República. A cero, cronómetro cero. Y dijo, de ahora en adelante vamos a una nueva elección y a partir de ese momento juegan las reglas de la Constitución. Entonces, por eso es que algunos alcaldes, más allá de que tengan 20 años en el cargo, fueron reelectos porque la Constitución se los permitía, pues. Y al igual que al presidente de la República, compitieron en igualdad de condiciones. Y ya se les agotó el tiempo a ambos, pues. A los alcaldes, al presidente, a los asambleístas, a los prefectos, a los miembros de juntas parroquiales. ¿Y ahora qué quieren? Volver a reeditar el pasado. Están volviendo al pasado, el cacicazgo, al pasado del dueño del país, al pasado de los caudillos, de aquellos contra quienes se rebelaron en Montecristi. ¿Quiénes? Los que hoy han cambiado de opinión y quieren convertirse en dueños del país. Ese tipo de conclusiones a las que llega, ¿concuerda con quiénes de la oposición? ¿Con quiénes se ha sentado a conversar de este tema? Bueno, ya en el colectivo Compromiso Ecuador hay más de 40 organizaciones políticas y actores políticos. El próximo jueves se incorporarán cerca de 40 más. Por lo tanto, ya somos 80. Y más importante que esos 80, cuando nos entreguen los formularios serán la más de 600.000, por hablar del número mínimo de personas que van a firmar. Porque en una consulta popular, de acuerdo con la Constitución, la puede convocar el presidente sin necesidad de firmas. La pueden convocar la Asamblea Nacional sin necesidad de firmas. Y cuando es de iniciativa ciudadana, tiene que requerir mínimo el 5% del padrón electoral debidamente calificado por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, aquellos graciosos que hablan de la consulta, me gusta la consulta pero no la que tiene dueño. La consulta no tiene sino un solo dueño, el pueblo ecuatoriano.
aquellos 600.000 ecuatorianos mínimos que deberían de firmar. Quien nos escucha, si usted cree en la consulta y usted quiere firmar, en el momento que firma, usted es dueño de la consulta. Por eso aquellos que tiran, como en carnaval, globos de agua para manchar las propuestas de otro, en el fondo quieren la reelección indefinida también. Guillermo Lazo, ¿qué necesitan, digamos, los grupos, las agrupaciones, los partidos políticos que no están alineados con el pensamiento político del gobierno para llegar a una unidad, a una concertación efectiva, Mire, concreta? Yo le diría a todos los movimientos políticos que coincidan en que la alternancia en el poder es un valor esencial en democracia. Ayer daba una muy buena entrevista en Telerama María Paula Romo, sus criterios muy coincidentes a los nuestros, pero no necesariamente por aquello. María Paula Romo ha dejado el resto de sus ideas y ha adoptado las mías. Ni yo por coincidir en ese punto con ella dejo el resto de mis ideas y ahora pienso como ella. Hay que pensar que quienes creemos en la alternancia en el poder, al promover una consulta popular, lo que queremos es que el pueblo resuelva, y al resolver el pueblo, lo que queremos es recuperar la neutralidad de la cancha y que luego cada uno juegue en el equipo de su preferencia, con las ideas que crea necesario defender. Pero no puede ser posible que así tan descaradamente se quiera cambiar de idea. Están fresquitas las declaraciones del presidente de la República. Yo lo comprendo a Rolando que él no pueda hacer una declaración respecto de las declaraciones que hizo el presidente de la República en enero del 2014. No es bueno alterar las reglas de juego, dijo el presidente de la República. ¿Por qué cambia de opinión en mayo? Eso es lo que deberían de cuestionarse los ecuatorianos. ¿Por qué cambia de opinión? Por un interés personal de él, de perennizarse en el poder. Y yo me pregunto, ¿eso es bueno en democracia? Yo diría que no. ¿Cuáles son los riesgos para el pueblo, para la sociedad? Los dijo Bolívar en el Congreso de Angostura, los dijo Rafael Correa en enero del 2014. Ya los dijo. Ahora, también hay mucha gente que, por ejemplo, el tercer periodo es el periodo más maldito para aquellos que quieren perennizarse en el poder. Si no, vea usted a Fujimori en el Perú. Y muchos otros ejemplos más. Por lo tanto, de concretarse los planes del presidente Correa, y si logra ser reelecto en el 2017, él mismo va a ser el primer arrepentido del error que cometió. Está claro que el pueblo tiene la última palabra en las urnas. Así Habrá es. que ver qué ocurra con la consulta popular, si se va a dar o no. Pero eso no depende del pueblo, la consulta popular. Depende del Consejo Nacional Electoral, que no le niegue el derecho al pueblo de ser consultado. Se hablan de las elecciones. Pero estoy hablando que la respuesta final la va a tener el pueblo ecuatoriano en el momento en que elija al próximo presidente de la República, ¿verdad? Y hacia allá yo creo que pero hay que orientar correctamente, sí, José. Por supuesto. Porque unas son las reglas del juego y otra cosa es elegir un candidato. No es cualquier cosa el simplemente permitir la reelección indefinida. Vamos a suponer que mañana cambia la tendencia del Ecuador y llega alguien totalmente opuesto al actual gobierno y se queda 20, 25, 30 años en el poder. ¿A ustedes les parecería bien? Yo creo que nadie va a estar de acuerdo con que alguien se perennice. Bueno, entonces, si no estamos de acuerdo con uno, no estamos de acuerdo con otro. Y si no estamos de acuerdo con otro, no estamos de acuerdo con uno. El tema es institucional y no personal. Es de Estado, digamos. Pero es de la sociedad en su conjunto, correcto, es institucional, no es personal. Y eso es lo que yo estoy defendiendo, un principio institucional en democracia, no el interés particular de nadie. Bien, han transcurrido 59 minutos, tenemos que concluir este programa. Muchas interesante, gracias, José. importante. Gracias por haber estado nuevamente aquí. Y les dejamos, por supuesto, con la canción del Lío del Astillero. Póngale también la del MLE para que no digan que no somos objetivos. Bueno, muchas gracias, María Clara, muchas gracias, José, gracias a todos los que escucharon este diálogo, siempre con respeto y tolerancia. Estaré presto a respetar la opinión diferente a la mía, y a quienes coinciden conmigo les agradezco mucho. Que pasen muy bien. Gracias también. Está claro.